Nuestra República Argentina. Bueno, ¿por dónde pasan los hechos de la inseguridad que estamos sufriendo desde hace un buen tiempo esta parte, Germán? ¿Por dónde pasa fundamentalmente? No, la cuestión de la inseguridad, y lo hemos hablado recurrentemente, tiene mucho que ver, en primer lugar, con la prevención del delito, con la inversión en la prevención del delito. Claro. Es decir, por ejemplo, el tema que nos incumbe de esta semana, que hay una reiteración de femicidios. Yo siempre lo he dicho, hay una cuestión que tiene que ver con los dispositivos, por ejemplo, electrónicos, no solo los botones antipánico, por ejemplo, cuando se formula una denuncia por violencia, en muchos casos ha ocurrido que se viola se vulnera esa restricción perimetral y se comete el delito, con lo cual tiene que haber un dispositivo que alerte cuando se está infringiendo la medida, cuando hay cercanía entre la víctima y el victimario. Sí. Es una cuestión lógica. En los detectores de rostro, ¿están Correcto. también el listado de violadores, de quienes tienen perimetrales, etcétera? Generalmente funciona de la siguiente manera. El detector facial lo que hace es, tiene registrada la identidad que desea alertar y una vez que se da la señal, se establece cuál era el delito por el que tenía un pedido de captura, por ejemplo, y automáticamente las fuerzas de seguridad pueden detenerlo. Pero ahí diste un ejemplo muy concreto de lo que es la inversión en la prevención del delito. Exacto, pensé en eso inmediatamente. Están esperando un subte y automáticamente hay una detención. Funciona bien, es eficiente. Aparte, no recuerdo cuál puntualmente, pero es reincidente. O sea, ya había violado, ya había abusado y lo dejaron en libertad inmediatamente. Eso también tiene que ver, en muchos casos, de acuerdo a... No estigmaticen, te dicen. No quieren estigmaticen, son violadores. La medida que yo te comento de lo que es el control electrónico de víctimas, victimarios, muchas veces se genera un debate en torno a lo que decimos de la victimización. Que alguien sea monitoreado con un dispositivo electrónico, una tobillera o lo que sea, sostienen en algunos casos que puede ser estigmatizante. ¿Sabés cómo funciona en Estados Unidos? Ponen ya cumpliste la condena, te ponen un cartelito en la puerta de tu casa, acá vive un violador. Ley Morgan, claro, tal cual. Andá estigmatizado, sí, acá vive un violador. Si el tipo se porta bien no pasa nada, acá vive un violador. Entonces vos tenés una nena, un nene, o vos, o tu mamá, bueno, ahí van a tener cuidado. Se terminó la historia. Encaran la prevención del delito desde otro lugar. Los índices acompañan ese tipo de medidas. De hecho, había un libro que yo siempre comento de un jurista alemán, Gunther Jacobs, que hablaba del derecho penal del enemigo, obviamente salvándolo a otras distancias. Pero él decía que la sociedad tiene enemigos, que era el narcotráfico, que era la trata de personas, delitos muy concretos, que para ese tipo de delitos existen menos garantías. ¿Qué está diciendo? Que el Estado tiene que intervenir de otra manera, que el Estado tiene que ser más directo, tiene que ser más concreto, y la cuestión de las garantías constitucionales en algunos puntos, en base a delitos de esta magnitud, ceden en función de la prevención del cuerpo de la sociedad. Porque en algunos casos, si no, ese mismo Estado se transforma en cómplice de tu enemigo. No puede combatir el delito. Cuando en una criminalidad compleja, que estamos hablando de delitos internacionales, con logística y demás, el Estado se encuentra en un momento que no puede combatir con efectividad. Hoy decía la mañana en Canal 26, digo, acá todo el mundo, y lo dije hace un ratito también, se preocupa por el coronavirus. Muy bien, está bien, pero nuestro peor virus es la inseguridad.